Buenas noches, profesor. En este video le mostraré el procedimiento de mi evaluación final. Para el procedimiento, lo primero que he tenido que realizar ha sido crear la clase modelo. En esta clase es llamado empleado. Aquí hemos declarado sus atributos y lo requerido y los annotation para que los atributos sean de forma requerida y mostrar un mensaje de que el DNI es obligatorio, el apellido es obligatorio y el estado civil y el sexo. Además también se incluyó los ENUND para el estado civil y para el sexo y para luego mostrarlo en una lista desplegable. Y por último está el cálculo de la cantidad de años para calcular los años desde la fecha de ingreso hasta la fecha de hoy, cuántos años llevan trabajando. Luego se creó en, mm, luego para la conexión de base de datos, primero accedimos para tener la ruta, accedimos y mediante la conexión de datos pudimos crear aquí la conexión, la cadena de conexión que fue puesta en el archivo JSON y esta cadena tiene de nombre CNX. Luego, y aquí le cambiamos también el nombre de la base de datos. Luego de ahí creamos una carpeta que va a ser entre el enlace que va a ser este de aquí. Y aquí van a ir también todas las tablas que vamos creando y poder usarlos más adelante en nuestro controlador. Luego también creamos en el controlador, disculpe, en el programs también hemos creado este tipo de conexión y llamamos a nuestra cadena de conexión solamente esta parte. Y de ahí se pasó a crear el CRUD en el controlador, en el cual se mandó a llamar. Aquí primero hemos creado la variable de instanciando de la clase context que habíamos creado aquí en la carpeta de datos y para poder usarlo, y aquí hemos creado un constructor que va a recibir un atributo de la clase application el cual vamos a igualar a nuestra variable que habíamos creado anteriormente, y esto con el objetivo de poder acceder a todas las tablas que vamos a ir creando en el DBContext. Aquí, aquí irían más tablas si es que lo deseamos y podemos acceder a ellos mediante este context-context. Luego se pasó a crear la vista de index. Aquí vamos a recibir un dato para poder buscar ese elemento de la palabra y haremos una búsqueda. Y aquí es, si no encontramos, si encontramos ese dato, pues vamos a hacer un where para mostrar el DNI, si es que contiene el DNI o si es que contiene ese dato el apellido. Y por último retornaremos la vista con ese dato encontrado. Y esto va a ser también de forma sincrónica, porque es un proceso largo si fueran
con muchos datos. Luego paso a crear la vista create. A ver, primero vamos a mostrar la búsqueda. Por ejemplo, si buscamos, nos dice por apellido, si buscamos con al, nos va a salir aquí todos los que llevan con al, o por DNI. Ahí está, nos muestra por DNI. En todo caso, si no sale, si no hemos puesto nada, nos mostrará todo. Luego la vista de create. Aquí va a retornar una vista, ya que no va a mostrar nada, solamente el formulario. Y aquí tenemos el método post, el cual este método va a recibir los datos ingresados que van a ser eh, de, de la clase empleado, y lo vamos a llamar a ese objeto co. Y aquí validamos si es válido el modelo ingresado. Entonces vamos a guardarlo en una variable. ¿Esto para qué? Para poder manejarlo más fácil y verificar si el DNI no existe o si ya existe mediante una expresión lambda, y haremos la búsqueda de ese DNI y compararemos de nuestra base de datos con el dato ingresado. Entonces, si es diferente a null, quiere decir que ya existe. Entonces mandamos un mensaje mediante viewBash y retornamos la vista con el mismo objeto. Por ejemplo, aquí ingresamos, y nos va a salir el mensaje de que el DNI ingresado ya existe. Ahora si ponemos uno diferente, pues el, ya nos registra el dato. Y esto también con la ayuda del método create, que está aquí, que va a recibir ese objeto. Y aquí validamos, sí, y validamos y también validamos el DNI. Y aquí vamos a agregar ese dato a nuestra base de datos que está en context, y lo guardamos y luego retornamos a nuestra vista index. Y bueno, si no es válido, vamos a seguir retornando la vista con ese objeto. Luego tenemos la vista edit. En esta vista también vamos a recibir el ID. Y aquí vamos a hacer una búsqueda del ID y lo vamos a almacenar en count. Si en count es igual a null, quiere decir que no existe, entonces vamos a retornar una página de not found. Luego, bueno, en caso que sí existe, retornamos la vista con el objeto de sus datos. Por ejemplo, al editar, ponemos editar y ahí están los datos de ese objeto con ese ID. Luego tenemos la vista de edit, pero del HTTP post, para poder recibir los datos de la edición. Si el modelo es válido, vamos a guardar los datos que hemos puesto, que hemos ingresado acá. Caso contrario, pues vamos a seguir retornando una vista vacía. Por ejemplo, podemos editar aquí Pérez y ya se editó en la parte de apellido de aquí Pérez. Luego, aquí en la parte de detalles, recibimos el ID y hacemos la búsqueda con find y lo almacenamos en la variable count y verificamos si es null, retornamos una página de no found. Caso contrario, que si no pasa por aquí, entonces quiere decir que sí existe y retornamos la vista
con ese objeto. Veamos en detalles y ahí está. Ahora en delete. Delete. Vamos a recibir de nuevo el ID. También vamos a almacenar en la variable count. Y si es igual a null, pues retornamos una vista de not found. Pues si no, entonces vamos a retornar la vista con ese objeto. Por ejemplo, en delete ponemos y ahí estamos recibiendo. Y en el método httpost vamos a recibir el- la verificación. Aquí vamos a recibir el ID y vamos a hacer una búsqueda de nuevo y lo almacenamos en count. Si es igual a null, entonces vamos a retornar una vista vacía. Pues si no pasa por aquí, entonces vamos a eliminar ese objeto con nuestro método remove de nuestra base de datos. Luego guardamos los cambios y luego retornamos al index. Por ejemplo, borramos y listo, nos retorna al index. Y esto de aquí también está siendo grabado en nuestra base de datos, que como podemos verificar, nuestra base de datos la habíamos puesto de nombre en, en nuestra JSON database empleados. Entonces verificamos en la base de datos database empleado tablas y nuestra tabla, y aquí están las columnas. Podemos ver en editar todas las filas para ver los datos que se han ingresado. Disculpe, está tardando mi laptop, creo que tiene un problema. Mm, Ahí está. Ahí están todos los datos ingresados que hemos ingresado en la web. Aquí está. Y también hemos eliminado un elemento, ya no se encuentra. Por ejemplo, el primero que es Pedro González, y el último, bueno, que he puesto doble, que sería Ronald y Casado. Ahí está, Ronald y Casado. Y bueno, ahí están todas las columnas de la tabla y todos los datos ingresados. Y también ya habíamos hecho la prueba de eliminar uno y aquí ya no lo podemos encontrar porque ya fue eliminado. Y bueno, eso sería todo. Gracias, profesor, por su atención y por sus enseñanzas.